¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hace ya algunos ayeres iniciamos este podcast con la convicción clara de que la palabra de Dios no está presa. La realidad en aquel momento era diferente a la del día de hoy. Estábamos en medio de una pandemia y el temor y la incertidumbre nos hacía presa en muchos sentidos. Pero qué maravilloso es saber que la palabra de Dios es eterna. Y aunque los momentos y los días han cambiado, podemos darnos cuenta que el mundo sigue viviendo en una búsqueda interminable de la paz. Ahora mismo, cuando oímos de guerras y de rumores de guerras, ya sea entre Rusia y Ucrania, ya sea entre Israel e Irán y otras naciones que de alguna manera pudieran verse involucradas en esto, podemos reconocer que la palabra de Dios sigue viva, es eficaz y sigue teniendo el efecto con el cual Dios la ha enviado a esta tierra, el de salvar a los perdidos y el de santificar a los creyentes. Esa es la razón por la que hemos llegado a estos episodios donde estamos hablando de la verdad. La verdad sí importa. E importa porque en el día de hoy, como en antaño, la verdad ha sido atacada, ha sido afectada. Lamentablemente, el movimiento que se conoció como la nueva era permeó de manera potente la Iglesia de Jesucristo décadas atrás y aún en nuestros días ha llegado claramente a invadirla y aún a influenciarla de manera poderosa. Bueno, esto es algo que he leído y que he escuchado, pero como nunca he estado allí, no sé qué tan cierto es. Así que permíteme introducirme reconociendo lo que en algunos casos se ha dicho, que las personas que nos atienden en los bancos en el día a día, cuando son entrenados para conocer un billete falso al tacto, ellos dedican 75% del tiempo a conocer y reconocer lo que es verdadero. Solo un 25% a reconocer lo falso. Yo quisiera hacer uso de esta posición o posicionamiento. Y lo mismo sucede con la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos lo auténtico y lo veraz de las Escrituras, entonces no tendremos problema para identificar lo que es falso o que es simplemente una imitación de la verdad. Entonces, a veces la gente pierde demasiado tiempo queriendo conocer lo falso. Hay mucho morbo. Cuando alguien habla de una doctrina errada, de un movimiento errado, de un movimiento místico, podemos dedicar horas y horas a leer, a hablar, a buscar en YouTube, a tratar de cuestionar. Esa no es la respuesta adecuada a lo falso. La respuesta adecuada a cualquier posicionamiento falso es la verdad de Dios. No es necesario que tú investigues sobre más de ese movimiento de lo que debas saber, pero lo que nos mantiene preparados, como dice Pedro en su carta, para presentar defensa adecuada del Evangelio, es qué tanto conocemos la verdad, qué tanto nos hemos expuesto a la verdad de Dios. Así que permíteme definir a qué me refiero con lo que se ha llamado o que se llamó en el pasado como el movimiento de la nueva era. Bueno, nueva era significa un tiempo o periodo nuevo. En esa expresión cabe todo. En general se trata de conceptos muy antiguos de idolatría, magia, brujería,
y autosalvación. Lo nuevo, la palabra nuevo tan solo es un engaño, ya que simplemente nueva era es una recopilación de cosas viejas, todas un intento de sustituir al Dios de la verdad. Ahora, ¿a qué pasaje acudir de las Escrituras para reconocer y entender mentiras viejas o engaños del pasado? Bueno, creo que hay un pasaje único, formidable, que nos define cuándo la historia cambió. ¿Cuándo la historia cambió? Bueno, vamos a pensar en el libro de Génesis. Génesis 1 y 2 nos habla claramente de la creación de Dios, la creación de los cielos, de la tierra, de los mares, de las estrellas, de la fauna, la flora, todo lo que conocemos de este cosmos, de este mundo. Todo era perfecto. De hecho, el Señor lo dice, es bueno, es bueno, es bueno. Pero cuando crea al hombre dice, es extremadamente bueno. Todo esto estaría por cambiar en Génesis 3, cuando el pecado infectó, dañó a la raza humana y cambió por completo la relación que Dios guardaba con su mundo y con la raza humana. Así que vamos a ir a Génesis 3, verso 1. Abre conmigo la Biblia si la tienes contigo, y si no, solamente escucha. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esas son las 4 mentiras ideadas por Satanás, la serpiente antigua, para destruir la relación entre Dios y el primer Adán. La nueva era y el movimiento místico de nuestros días lo sigue utilizando. Así que yo quisiera referirme a estas 4 mentiras. Número 1, escucha cómo claramente la serpiente le dice a la mujer, seréis como Dios. Número 2, observa cómo claramente la serpiente le dice a la mujer, no moriréis. Número 3, la serpiente le dice, sabréis el bien y el mal. Y número 4, la serpiente le dice, serán abiertos vuestros ojos. Permíteme tomar estas 4 mentiras y poder presentarlas delante de ti. La vieja mentira de seréis como Dios es precisamente la mentira que promueve el panteísmo. Satanás trató de sembrar que el hombre puede llegar a ser Dios. Esto de forma nata y de manera natural alterca contra el concepto bíblico de quién es Dios y de quién es el ser humano. Dios es Dios y el ser humano es el ser humano. Ser como Dios es un pensamiento terrible, abominable, que anula las verdades, las grandes verdades de Dios. Esta es una mentira que surgió en el Edén y que tristemente hoy prevalece en la iglesia. La propuesta del panteísmo es que los seres humanos son divinos como Dios. Los panteístas dicen que la realidad ocurre en 2 planos. Bueno, ¿quién hizo famosa esa gran mentira? Bueno, esa gran mentira se hizo famosa con
el yin yang. Para justificar esto, entonces ellos colocaron estas verdades como masculino y femenino, activo y pasivo, bien y mal, luz y tinieblas, cielo y tierra. Entonces los panteístas creen que el bien y el mal se necesitan para estar en equilibrio. En conclusión, la divinidad es buena y mala a la vez. Pero la Biblia dice que Dios no tiene comunión con las tinieblas. Entonces Dios no necesita ese equilibrio entre el bien y el mal. No, Él es santo, Él es bueno, Él es perfecto. Él no es el creador del mal. Por lo tanto, no necesita mal. Yo quisiera que escuches lo que Ezequiel 28, 1 y 2 nos dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares. Siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Observa que el profeta Ezequiel está definiendo que es imposible para el hombre poner su corazón como el corazón de Dios. Bueno, lamentablemente, cuando tú logras ver el daño que esto ha causado aún en el evangelicalismo de nuestros días, encuentras que predicadores, evangelistas sumamente conocidos en América Latina creen en el panteísmo. Ellos llegan a citar que si Dios es nuestro Padre y Él es Jehová, entonces el cristiano puede llegar a ser un Jehová Junior. Esa es una tremenda mentira, esa es una tremenda irrealidad frente a las Escrituras. Dios es Dios y nosotros llegamos a ser hijos de Dios solo por adopción, no por naturaleza. Juan 3:16 lo aclara y dice claramente que Jesús es el único Hijo de Dios, el unigénito de Dios. Esa palabra significa el único que tiene, que es la esencia de Dios. Él no es un hijo por adopción, Él es su hijo claramente porque es Dios, porque es Dios. Así que cuando nosotros llegamos a ser reconocidos como hijos de Dios, es por adopción. Juan lo dice claramente, hemos llegado a ser hijos de Dios porque fuimos adoptados, porque fuimos comprados a precio de sangre. Entonces, verdad número 1 es que somos hijos por adopción. No podemos ser como Dios. Esa es la mentira del panteísmo. La verdad del evangelio es que únicamente somos hijos de Dios por adopción. Y aunque ciertamente el proceso de santificación es parecernos más a Jesús, ese proceso no será perfecto aquí en la tierra. Ese proceso llegará a su fin cuando estemos delante del Señor. Así que reconozcamos la gran separación que hay entre un Dios santo y perfecto y nosotros como humanos. Esa separación es buena para nosotros. Oremos. Padre, gracias porque tú eres Dios, estás sentado en tu trono y desde allí gobiernas con poder y autoridad. Nos has dado un nuevo corazón, sí. Nos has adoptado como tus hijos, sí. Gracias por ello. Permite que podamos vivir y enfrentar cualquier engaño del panteísmo en nuestros días, aun cuando ese engaño esté infiltrado en la iglesia el día de hoy. Danos salud espiritual, danos gracia para poder reconocer que no tenemos la capacidad de ser como Dios. En el nombre de Jesús oramos en esta hora. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean,
Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.